Vamos a hablar sobre el primer fundamento que encontramos en la doctrina de Cristo. En un momento les voy a leer el pasaje en Hebreos 6, los primeros 3 versículos. El título de este audio es Entendiendo el arrepentimiento. Y es un principio, es un fundamento tan importante en nuestras vidas. Déjame leerte lo que dice en Hebreos 6, los primeros 3 versículos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El primer fundamento en la doctrina de Cristo que vemos aquí en este pasaje, en esta lista, es el arrepentimiento de obras muertas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que el primer paso que tomamos hacia el Señor Jesús es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Es el primer paso que tomamos hacia el Señor Jesús. Es el primer fundamento en la doctrina de Cristo. Sin el arrepentimiento no podemos acercarnos al Señor. Y por esta razón hemos incluido una lección sobre el arrepentimiento en este manual, porque es tan importante conocer algunas cosas básicas con respecto a este principio y este fundamento en nuestras vidas. Hay dos palabras griegas traducidas arrepentimiento y quiero darles las definiciones de esas palabras griegas. Y en su manual van a encontrar esas dos palabras y quiero que ahí al lado pueden escribir las definiciones de esas palabras, de dos palabras griegas traducidas arrepentimiento. La primera palabra es metamelomai. Metamelomai es la primera palabra que van a ver en la lista. Y toma nota, la definición de metamelomai es lamentar. También la definición es remordimiento. Y también significa una emoción, remordimiento o angustia. Entonces, metamelomai, la primera palabra griega, significa lamentar, significa remordimiento, y está hablando de una emoción o angustia. Y cuando estudiamos y vemos algunos pasajes, cuando hacemos también un estudio más profundo, vamos a ver que cuando vemos esta palabra griega, metamelomai, es simplemente remordimiento, no está hablando de un verdadero arrepentimiento. La palabra griega que vamos a estudiar también, la segunda palabra, metanoia, esa es la palabra griega que nos habla de un verdadero arrepentimiento. La palabra metanoia significa dar la vuelta y significa cambiar la mente de uno, cambiar la mente de uno. Entonces, son dos tipos de arrepentimiento. Cuando hablamos de este principio, son dos tipos de arrepentimiento que necesitamos entender. La primera palabra, el primer tipo de arrepentimiento, metamelomai, significa remordimiento. Metamelomai, el primer tipo de arrepentimiento, significa solo remordimiento. Y nosotros experimentamos este tipo de arrepentimiento. Les voy a explicar qué es lo que eso significa en realidad. Nosotros experimentamos este tipo de arrepentimiento cuando solamente después de pecar nos sentimos mal por una situación o nos sentimos mal por un pecado en nuestra vida y no tenemos una verdadera intención de ser cambiados. Esa es la clave. Podemos sentir remordimiento por causa de un pecado en nuestras vidas. Podemos lamentar, podemos sentir angustia. Pero la clave es que es remordimiento. No es un verdadero arrepentimiento porque no tenemos una verdadera intención de ser cambiados. Básicamente queremos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, sentimos remordimiento simplemente porque hemos sido atrapados en nuestro pecado. Y eso sucede muchas veces en las vidas de muchas personas. Me ha sucedido a mí muchas veces también. Tengo ejemplos en mi vida de simplemente remordimiento, donde he pedido perdón a Dios, me arrepentí, pero en realidad quise seguir pecando. Eso es simplemente un remordimiento. Y también tengo otros ejemplos en mi vida, gracias a Dios, cuando
de verdad ha sido un verdadero arrepentimiento. Y yo creo que Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Un avivamiento en la tierra viene después de un tiempo de arrepentimiento, donde el pueblo puede volver al Señor. Entonces vamos a tomar el tiempo en este audio número 6, tratar de entender algunas cosas importantes con respecto al arrepentimiento. Entonces, ese es el primer tipo de arrepentimiento, metamelomai, que significa remordimiento. Nos arrepentimos, pero en nuestro corazón queremos seguir pecando. El segundo tipo de arrepentimiento, metanoia, significa un verdadero arrepentimiento que produce un cambio en nosotros. Esa es la clave. Significa un verdadero arrepentimiento que produce un cambio en nosotros. Este tipo de arrepentimiento es caracterizado por un cambio en nuestro corazón, también un cambio en nuestra forma de pensar y un cambio en nuestro comportamiento. Entonces vemos estos cambios cuando es un verdadero arrepentimiento, cuando es un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, produce un cambio en nuestro corazón, produce un cambio en nuestra forma de pensar y produce un cambio en nuestro comportamiento. Cuando nos arrepentimos de verdad, damos un giro de 180 grados, damos la espalda al pecado y empezamos a caminar en la otra dirección. Cuando es un verdadero arrepentimiento, básicamente dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Hay un cambio notable en nuestra vida y esa es una buena definición de un verdadero arrepentimiento. Cuando habla aquí de un giro de 180 grados, estás caminando en una dirección, tal vez caminando en pecado. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento en tu vida, das un giro de 180 grados y empiezas a caminar en la otra dirección. Empiezas a dar la espalda al pecado, empiezas a caminar otra vez hacia la presencia de Dios y empezamos a experimentar un cambio verdadero en nuestras vidas. Eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. Hay un pasaje en el manual que quiero leerles en Romanos 12, versículo 2. Puedes ver en el manual o también subrayar algunas de estas cosas en tu Biblia. Pero en Romanos 12, versículo 2, la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Pero podemos verlo de esta manera. Un cristiano siempre debe estar haciendo una de dos cosas: arrepintiéndose o regocijándose. Una de esas dos cosas, ¿no? Entonces, debemos estar arrepintiéndonos o regocijándonos en nuestro caminar con el Señor Jesús. Si no hay gozo en nuestro corazón, si no hay felicidad, tal vez es porque hay pecado y el pecado es como un obstáculo en nuestras vidas y el pecado nos separa de la presencia de Dios. Y cuando estamos separados de la presencia de Dios, tenemos esta oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es muy importante porque el arrepentimiento es un regalo y don de Dios para que podamos volver a Él y restaurar nuestro caminar y relación con Él. El arrepentimiento es un regalo, el arrepentimiento es un don de Dios para que podamos volver a Él y restaurar nuestra relación con Él nuevamente, porque el pecado trae una brecha entre nosotros y el Señor. Y cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor, como Salvador, es muy importante arrepentirnos por todos nuestros pecados. Pero aún después de ser salvos, todos nosotros tenemos debilidades todavía porque estamos en un proceso de ser santificados y cambiados. Todavía caemos en pecado y necesitamos este regalo del arrepentimiento. Mira lo que dice la palabra en Lucas 13, versículo 3. Quiero leerte este pasaje también. En Lucas 13, versículo 3, la palabra de Dios dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que si no nos arrepintamos,
perecemos. Y Dios no quiere que nadie perezca, pero la manera de acercarnos a Dios es por un arrepentimiento verdadero y real. Hemos aprendido en el audio antes, aun cuando hay pecado en nuestras vidas, no estamos perdiendo nuestra justificación, no estamos perdiendo nuestra salvación, porque nuestra salvación es eterna. Pero, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Recompensas, coronas, intimidad con el Señor Jesús. Entonces, si tú quieres avanzar más en tu relación con el Señor Jesús, vas a tener que entender este principio del arrepentimiento, porque vas a necesitar este principio constantemente en tu vida, porque tenemos que caminar con un estilo de vida de arrepentimiento, y Dios está esperando que nosotros podamos arrepentirnos. Dios está esperando que su pueblo se pueda arrepentir. Dios está esperando que las ciudades y las naciones en este mundo pueden doblar rodillas en arrepentimiento delante de nuestro Señor. Y esa es una de las claves y las misiones que tenemos como iglesia en cualquier ciudad. Podemos ser muchas congregaciones en una ciudad, pero somos la misma iglesia del Señor Jesús. Y la responsabilidad que tenemos como iglesia es producir una conciencia de Dios en la ciudad y también producir una convicción de pecado en las vidas de las personas. Y es la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado en nuestras vidas. La convicción viene del Espíritu Santo. La condenación viene del enemigo. Y es la obra del Espíritu Santo traer convicción a las vidas de las personas. Pero el mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje de Jesús, el mensaje de los primeros discípulos era: arrepiéntense, porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, tenemos que tener parte de nuestro mensaje también, lo que predicamos, lo que enseñamos. Tenemos que hablar sobre este principio tan importante del arrepentimiento, porque es el primer paso que tomamos hacia Dios. Es el regalo que tenemos para ayudarnos a restaurar nuestra relación con el Señor Jesús. Mira lo que dice la palabra en Hechos 37 a 38. Vas a encontrar este versículo en tu manual también. Y te animo a seguir esos versículos en tu Biblia también, subrayar algunas frases importantes. Hechos 37 a 38, mira lo que dice: al oír todo el discurso y la prédica de Pedro en el día de Pentecostés, tú puedes leer el contexto para ver lo que sucede, pero al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Creo que es lo que cada pastor le gustaría escuchar después de una prédica. Qué buena palabra, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo puedo caminar en esta palabra? ¿Cómo puedo ser hacedor de la palabra? Y dicen: ¿qué haremos? Y mira lo que dice en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, algo que tenemos que ver también es que siendo convencidos en nuestra mente, muchas veces solo produce remordimiento en nuestras vidas. Y estamos tratando de ver esta diferencia entre remordimiento y un verdadero arrepentimiento que produce un cambio de verdad en nuestras vidas. Entonces, no es solo ser convencidos del pecado en nuestra mente, porque muchas veces eso solo produce remordimiento. Necesitamos ser convencidos del pecado en nuestro corazón. ¿Has visto lo que dice el pasaje? Al oír esto, se compungieron de corazón. Entonces, la respuesta, la instrucción de Pedro era: arrepentíos. Y esa es parte del primer mensaje que tenemos que estar compartiendo. La palabra también en Hebreos 4:12. Escuche lo que dice este pasaje, hablando de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón. Yo estoy feliz que nuestro Dios conoce nuestro corazón. Yo estoy feliz que Dios puede discernir en lo que dice aquí
Él puede discernir entre pensamientos e intenciones de nuestro corazón, ¿no? Entonces, es la obra del Espíritu Santo convencernos de nuestro pecado a través de la palabra de Dios. Entonces, la palabra es como un espejo. Empezamos a estudiar la palabra, empezamos a ver nuestra propia vida. Empezamos a ver las manchas que tenemos en nuestras vidas. Empezamos a ver todas las cosas que tenemos que cambiar. Y es algo bueno porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado a través de la palabra de Dios. Es lo que queremos en nuestras vidas. Si queremos ser cambiados, si queremos caminar bien con el Señor, si queremos tener la imagen de Jesús en nuestras vidas, tenemos que abrazar esta convicción del pecado. Es lo que Dios desea para cada ciudad, para cada nación. Que podemos caminar y tener convicción de pecado en nuestras vidas, porque eso nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces es la obra del Espíritu Santo convencernos de nuestro pecado a través de la palabra de Dios. En Mateo 21:32, vemos lo que dice en ese otro pasaje. En Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo eso, no os arrepentisteis después de creerle. Aprendemos en la palabra y con las enseñanzas de Jesús que caminar en un verdadero arrepentimiento es un mandato, no una sugerencia. Caminar en un verdadero arrepentimiento es un mandato, no es una sugerencia. Y para caminar correctamente con Dios tenemos que entender que el arrepentimiento es una necesidad. El arrepentimiento es una necesidad. Es una necesidad que tenemos muchas veces cada día. Amén. Entonces, una vez más, debemos estar arrepintiéndonos o regocijándonos. Siempre revisando nuestro corazón. Siempre revisando nuestro corazón. Esa es parte del primer mensaje de Juan el Bautista y de Jesús. En Mateo 3:2 dice la palabra y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Era el primer mensaje de Jesús. El primer mensaje de Juan el Bautista. Por eso es el primer fundamento en la doctrina de Cristo. En Hebreos 6, el arrepentimiento de las obras muertas. Y déjame decirte que una de las obras más grandes de las cuales tenemos que arrepentir son las obras de la carne en nuestra vida. Debemos estar arrepintiéndonos de esas obras de la carne y de esos pecados en nuestras vidas. Sí, es cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón nos arrepentimos, pero tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. Entonces yo oro que en este audio, el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a mi vida, a tu vida, para que podamos doblar rodillas, para que podamos arrepentirnos de verdad, un verdadero arrepentimiento que produce un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestro comportamiento. Déjame leerte algunos otros pasajes. Mira lo que dice en Hechos 26, 19 a 20. Esos pasajes están en tu manual de estudio. Hechos 26, 19 a 20, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora mira lo que dice también en Lucas 3:8. En Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pero la frase clave ahí es, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. También en Mateo 3:8, dice casi lo mismo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tiene que producir un cambio en nuestras vidas. Un verdadero arrepentimiento no es simplemente sentirnos mal. No es simplemente sentirnos mal porque nos han atrapado en nuestro pecado. Un verdadero arrepentimiento, si es genuino, si es sincero, produce un cambio en nuestras vidas. Entonces tenemos que hacer obras
dignas de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es solamente sentirnos mal por el pecado. El verdadero arrepentimiento resulta en un cambio en nuestro comportamiento. Un cambio en nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que el pecado trae muerte. Y el arrepentimiento trae vida. No se olviden de eso. El pecado trae muerte. Pero el arrepentimiento trae vida. Siempre digo a las personas que cuando hay pecado en nuestras vidas, va a afectar no solo a nosotros, pero va a afectar tu familia. Va a afectar tu matrimonio. Va a afectar a todas las personas a tu alrededor. Pero la buena noticia es cuando hay arrepentimiento, cuando te arrepientes de verdad y restauras tu relación con el Señor Jesús, eso también afecta a tu vida y afecta a tu familia y afecta a los amigos y afecta a todas las otras personas que tienes en tu vida. Cuando hay un arrepentimiento, hay un buen cambio y afecta también a otras personas en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra en Romanos 6:23. La palabra en Romanos 6:23 dice, continuando con este tema, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Otro pasaje, son pasajes claves para el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice la palabra. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. En Hechos 3:19. Hechos 3:19. La palabra dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Me encanta esta frase, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Entonces, cuando hay pecado, hay una brecha. Cuando hay pecado, hay una separación entre nosotros y Dios, y trae pesadez a nuestras vidas cuando estamos caminando con un pecado en nuestro corazón que no hemos soltado, no nos hemos arrepentido. Pero qué interesante que dice que cuando hay un arrepentimiento, viene de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, uno de los beneficios del arrepentimiento es que volvemos a sentir la presencia de Dios y vienen tiempos de refrigerio a nuestro corazón. Porque cuando hay pecado no hay la presencia de Dios. No podemos sentir la presencia de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, vuelve la mirada del Señor. Vuelve la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, no podemos separar esas dos cosas. El arrepentimiento va de la mano con nuestra revelación de la gloria de Dios. Entonces, nos arrepentimos. ¿Por qué? Para poder sentir su presencia manifiesta nuevamente y experimentar tiempos de refrescamiento, ¿no? Entonces dice, para que vengan, en este pasaje, en Hechos 3:19, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Déjame darte la definición de la palabra refrigerio. La palabra refrigerio, y puedes anotar eso en tu manual. La palabra refrigerio significa alivio. Significa alivio. Significa descanso de una circunstancia opresiva. También me encanta eso, significa estado de alegría. Estado de alegría. La palabra refrigerio significa alivio, significa descanso de una circunstancia opresiva. Estado de alegría. Ahora déjame hablar un poco sobre la gloria y la presencia de Dios, que es tan importante. Por muchos de esos temas, para muchos de esos temas tenemos manuales enteros, estudios exhaustivos. En este manual estamos dando algunos fundamentos, pero cada una de estas lecciones, cada uno de esos audios, uno de esos estudios, tenemos más enseñanzas más exhaustivas si tú deseas más. Pero algunas preguntas ahí en tu manual. ¿Por qué es importante arrepentirnos para sentir la presencia de Dios nuevamente? Y otra pregunta muy importante. ¿Qué es la presencia manifiesta de Dios?
Déjame leerte un poco lo que tienes en tu manual. La presencia de Dios es la esencia de quien Dios es. La palabra gloria es la palabra kabod en el hebreo y significa un peso. Significa un peso. Entonces sabemos cuando la gloria de Dios está en un lugar y cuando no está. Y la gloria de Dios es la cosa principal que debemos buscar en cualquier iglesia. Cuando alguien está buscando una iglesia y tengo la oportunidad de hablar con ellos, creo que hay varias cosas que debemos buscar en una iglesia local. Y la cosa principal es que la gloria de Dios esté presente en el lugar, la presencia manifiesta de Dios, la mirada de Dios, el peso de la gloria, que entres en la casa de Dios y sientes el peso de la gloria. Empieza el tiempo de alabanza y adoración y el peso de la gloria de Dios llena el lugar. Entonces, hay que entender que hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios, y eso es Dios estando en todo lugar, en todo momento, y la presencia manifiesta de Dios. La palabra presencia significa rostro, o el girar del rostro hacia algo. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando sentimos el peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, es porque Dios nos está mirando. Él ha girado su rostro hacia nosotros. Dios nos está mirando. Entonces, hermanos, para ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que amar la presencia y la gloria de Dios. Tenemos que amar la presencia y la gloria de Dios más que cualquier otra cosa. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos estar en la presencia de Dios porque Él es un Dios santo. Y cuando amamos la presencia de Dios, eso es lo que va a suceder. Es otro deseo que tenemos, que tú puedes tener un encuentro con la presencia y la gloria de Dios, que tú puedes amar la presencia y la gloria de Dios más que cualquier otra cosa. Cuando amamos la gloria de Dios, nos arrepentimos lo más rápido posible para sentir nuevamente el peso de la gloria sobre nuestra vida, porque cuando hay pecado no hay la presencia de Dios. No podemos entrar en la presencia de Dios. No hay el peso de gloria sobre nuestras vidas. Entonces, cuando amamos la gloria de Dios y hay pecado en nuestras vidas, nos arrepentimos lo más rápido posible para sentir nuevamente el peso de su gloria sobre nuestra vida. Y hablamos de la importancia de este mensaje del arrepentimiento. El arrepentimiento es el mensaje de Dios para nosotros y para las naciones. Para nosotros y para las naciones. Mira lo que dice en Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, Jesús vino predicando el mensaje del arrepentimiento. En Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús estaba explicando ahí a los fariseos que Él ha venido para los enfermos. Él ha venido no para llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento era una parte fundamental del mensaje de Jesús. Entonces, debe ser algo fundamental en lo que nosotros compartimos, en lo que nosotros predicamos. Una vez más, Dios está deseando ver arrepentimiento en las ciudades. Dios está deseando ver arrepentimiento en todas las naciones de la tierra, para que puedan caminar este principio y restaurar su relación con el Señor. Entonces era el mensaje de Jesús. También era el mensaje de Juan el Bautista. Y era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Y era también el mensaje de los primeros discípulos. Entonces el arrepentimiento debe ser nuestro mensaje también. Debe ser nuestro mensaje también. Preparamos el camino para el Señor cuando hablamos sobre el arrepentimiento. Cuando hablamos sobre el arrepentimiento. Es un mensaje, un principio tan importante. Entender que si el mundo va a conocer a nuestro Señor Jesús, se les tiene que decir primero que se arrepientan. Jesús ama a todo el mundo, Juan 3:16.
Amó a todo el mundo, que ha enviado a su Hijo para ser nuestro sacrificio, ser nuestro Salvador. Pero si el mundo va a conocer a nuestro Señor Jesús, por esta razón es el primer paso hacia Jesús. Si el mundo va a conocer a nuestro Jesús, se les tiene que decir primero que se arrepientan. Entonces, hermanos, es el primer mensaje que debemos escuchar y obedecer si esperamos continuar con Dios. Nunca debemos estar avergonzados de predicar del arrepentimiento. Es el primer mensaje que debemos escuchar y obedecer. No podemos recibir a Jesús en nuestro corazón sin arrepentirnos de nuestros pecados. Y no vamos a poder continuar. Recuerden, en otro audio hemos hablado sobre la carrera. Hemos hablado sobre el objetivo de llegar a ser la novia de Jesús, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No vamos a poder terminar la carrera sin el regalo del arrepentimiento, sin arrepintiéndonos constantemente, arreglando cuentas con el Señor, doblando rodillas delante del Señor. Entonces debemos predicar y decir a todas las personas, en todo lugar, que se arrepientan y vuelven a Jesús, y vuelven a Jesús. Es un fundamento tan importante. Y esas son algunas cosas básicas. Tenemos un manual entero que habla sobre el arrepentimiento. Estudiamos muchos pasajes y muchos ejemplos en la palabra de Dios de remordimiento o de un verdadero arrepentimiento. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Y tenemos todo un manual donde podemos enseñar todos esos principios. Pero en este audio, que queremos darles algunas cosas básicas, y como dice ahí al final de la página, creo que sería muy bueno cuando tú terminas de escuchar en un momento este audio. Voy a orar, y cuando terminas de escuchar este audio, ¿qué tal si tomamos un tiempo después? Tomamos un tiempo para arrepentirnos de todo pecado que hay en nuestro corazón. Que sea algo verdadero, que sea algo genuino. Dios quiere cambiar tu vida hoy. Toma el tiempo para arrepentirse de todo pecado que hay en su corazón, y vendrán, la palabra dice, cuando tú lo puedes hacer, vendrán tiempos de refrigerio a tu vida, vendrán tiempos de alivio. Esta pesadez que tal vez has sentido en tu vida, cuando tú entiendes la importancia de doblar rodillas, confesar tus pecados y arrepentirse, el Señor va a cambiar tu vida para completo. No podemos llegar a la meta. No podemos terminar la carrera. No podemos terminar la carrera sin este entendimiento del arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? No simplemente remordimiento. No simplemente sintiéndonos mal por el pecado en nuestras vidas. Un verdadero arrepentimiento que produce un cambio en nuestra forma de pensar, que produce un cambio en nuestro comportamiento, un giro de 180 grados, que vas en la otra dirección, y das la espalda al pecado. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor. Yo oro en este momento para que todos los que están escuchando este mensaje puedan tomar el tiempo, que podamos entender este principio, tomar el tiempo para arrepentirnos de todo pecado que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este principio. Es el primer paso que tomamos hacia ti. Gracias, Señor, por este entendimiento. La necesidad de arrepentirnos, Señor. Queremos que sea una realidad en nuestras vidas. Queremos ser hacedores de la palabra. Queremos caminar en este principio constantemente, arreglando las cuentas contigo, Señor. Caminando en un verdadero arrepentimiento, dejando de hacer lo que estábamos haciendo antes, dejando de pecar como estábamos pecando antes. Gracias, Señor, por el don y el regalo del arrepentimiento. Queremos entender este principio y ser capaces de explicar esta necesidad a todas las personas en nuestro camino. Te amamos, Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén.